Día 9 de la guerra en Ucrania y hubo muchas novedades en la jornada de hoy. Lo tenemos a Ignacio Autín, que es analista especializado en lo que es Ucrania. Ha escrito un libro, Una nueva guerra fría. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, en el día de hoy parecía que podía haber negociaciones nuevamente, que podía avanzar la cosa, pero sin embargo hubo ataques, incluso un ataque muy importante, ¿no? El de la central nuclear. Sí, absolutamente. No vamos a tener una tercera ronda de negociaciones hasta la semana que viene. No hay fecha, pero probablemente sea martes o miércoles. Pero la segunda ronda de negociaciones, que fue en la ciudad de Brest, en Bielorrusia, muy cerca de la frontera con Polonia, no tuvo mayores resultados. Lo único que se logró es algo muy básico, extremadamente básico, como un cese al fuego en determinadas zonas y por un tiempo muy escueto para garantizar la salida de civiles. Un cese al fuego humanitario. Pero eso es algo muy básico, no es un gran logro este cese al fuego, que es temporal y que es para algunas zonas en particular. No es para todo el país ni es para siempre. Es algo muy básico. Veremos qué pasa la semana que viene, pero en principio yo mantengo la misma lógica que Zelensky. No le tengo mucha fe a estas negociaciones, porque Rusia no quiere ceder, Ucrania no quiere ceder, y me parece que la única forma de que pueda haber un cambio real es que caiga el gobierno de Zelensky, cosa que por ahora no va a ocurrir. Ahora, la idea de tomar Kiev, por ejemplo, ¿cuál sería instalar un presidente? Yo no creo que Rusia quiera tomar Kiev o quiera tomar Kharkiv, las ciudades grandes. Me parece que el objetivo de Rusia, y esto lo estamos adivinando, porque no lo sabemos. No sabemos nada. No, creo que el objetivo de Rusia es rodear a estas ciudades grandes, limitar su capacidad, cercarlas de alguna forma, sitiarlas de alguna forma, y sí controlar algunas de las ciudades, al menos temporalmente, que están al este del río Dnieper, del río que atraviesa Ucrania, que parte Ucrania en dos y que atraviesa la capital, Kiev. Pero del otro lado del río, al oeste del río, donde está, por ejemplo, la ciudad de Lviv, de la cual venimos hablando mucho en los últimos días, esa zona me parece que Rusia no la va a tocar porque es una zona mucho más pro-ucraniana. Es una zona donde se habla ucraniano, donde la mayor parte de la población es étnicamente ucraniana. Mira, acá tenemos un mapa, a ver si vos nos podés marcar, donde se pueden ver algunas ciudades. Borodianka, ¿es ciudad? ¿Es ciudad? A ver si lo ves. Es un barrio, es una ciudad, digamos, Vení nosotros, satélite. acércate, vení, así vamos, lo revisamos juntos. Bueno, las tropas de Kremlin, dice la placa, preparan un asedio por 3 flancos y eso es lo que está explicado en este mapa. Vos ahora lo vas a explicar mejor, ¿no? Pero el grueso de las fuerzas estarían a 30 kilómetros de la capital, bueno, en la zona del aeropuerto de Gostomel. Exactamente, el aeropuerto de Gostomel, este aeropuerto en donde hoy fue destruido el Antonov, el avión más grande del mundo, el avión más grande que se haya construido en la historia, estaba apostado aquí. Es un avión que se construyó durante la Unión Soviética para transportar grandes infraestructuras, para transportar, por ejemplo, transbordadores espaciales de la Unión Soviética. Estaba apostado justamente en ese aeropuerto, que es un aeropuerto de transporte, no es un aeropuerto comercial, no es de pasajeros, es un aeropuerto de transporte de mercadería y de personal militar, que es algo muy importante a tener en cuenta, porque además cuando iniciaron los ataques el 24 de febrero, el jueves pasado, en ese mismo aeropuerto había personal militar turco. Y Turquía forma parte de la OTAN. Claro. Cualquier cosa que le pase a ese personal militar es una turco... excusa de la OTAN para... Exactamente. Ahora tengo una pregunta, suponete. Se rodea Kiev, ¿no? Sí. Las tropas las grandes ciudades, ¿cuáles serían? ¿Kiev, Gostomel? No. No, Gostomel es parte del área urbana. Tenemos Kiev. Tendríamos que tener un mapa un poco más grande, pero más o del menos. país. Pero más o menos. O sea, rodea estas ciudades, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo puede estar Rusia instalado ahí? Es una muy buena pregunta, porque algo que hay que tener en cuenta es este río, el río Dnieper, que atraviesa la capital. Este río, las costas de este río en la ciudad de Kiev, no es una playa. No son costas que se pueda acceder fácilmente. De hecho, aquí, donde está el centro de Kiev, todas esas zonas son barrancos que son muy difíciles de sortear. Si se destruyen los puentes, Kiev es inaccesible, es completamente inaccesible. Y eso lo sabía perfectamente Stalin, porque cuando invadió la Alemania nazi, creó un proyecto que era secreto, que nunca se terminó, de túneles por debajo del río Dnieper, porque sabía que sin los puentes, Kiev no tenía ninguna alternativa.
Ignacio, vos estuviste, y me paso Sí, para acá, cambiamos de Antonio, lugar, voy por cambiamos atrás, de lugar. en la zona del este, ¿no? La Exactamente. zona en cuestión, donde empieza todo el conflicto, esa zona que lo volvió a decir Vladimir Putin en estas últimas horas, volvió a hablar de los nazis, de los neonazis, de lo que sucede en ese lugar. El batallón Azov, ¿es? Azov, el Perdón, batallón porque el Azov. ucraniano, bueno, pero es el batallón Azov. Te pido que nos cuentes, ¿qué es el batallón Azov? Claro. ¿Qué crecimiento tuve? Porque Y la se ideología escucha, también para saber, ¿qué es lo claro. que plantean, qué es lo que proponen? Yo he visto desfiles en las calles, ¿no? Del batallón Azov, la gente aplaudiéndolos, pero ¿quiénes son? El batallón Azov se conformó, igual que muchas otras agrupaciones paramilitares, a comienzos de la guerra, en 2014. Para ese momento, Ucrania venía de casi un cuarto de siglo de independencia y casi un cuarto de siglo de desinversión en materia militar. No tenía suficiente ejército, la infraestructura que tenía era muy endeble, el armamento venía con suerte de la Unión Soviética. Era armamento antiguo, Ucrania no estaba preparada de ninguna forma para afrontar una guerra como le tocó enfrentar en 2014, a partir de 2014. Sí. Por eso lo que hizo el gobierno fue avalar la creación de grupos paramilitares, que fueron muchos, en general de extrema derecha, algunos de ellos abiertamente neonazis, y la gran mayoría de estos grupos eventualmente se fueron incorporando a las Fuerzas Armadas regulares de Ucrania. Digamos, empezaron a formar parte del Estado ucraniano. El más importante, que nunca lo hizo, que hoy sigue combatiendo en forma autónoma, se llama Pravý Sector, o Sector Derecho, Sí. que tiene cerca de 10.000 miembros. Pero me preguntabas por el batallón Azov. Sí. El batallón Azov tiene su sede en la ciudad de Mariúpol, una ciudad a la que hay que prestarle mucha atención en este momento, porque es la ciudad más grande del Donbass, controlada por el gobierno. Están acá, están en el este, digamos. Sí, en el- están a unos 800 zona kilómetros de Kiev. independizada. Claro, exactamente. Están en la zona en guerra, en la zona que lleva en guerra casi 8 años. 8 años, sí. Ahí están Y- ellos. Y está justamente en el Mar de Azov, en la costa del Mar de Azov, por eso se llama Batallón Azov. Y es un grupo particularmente famoso porque es abiertamente neonazi. Muestra abiertamente simbología neonazi. De hecho, su símbolo, su escudo, es un símbolo nazi. Ellos el lo Wolfangel. niegan. Es justo decirlo que ellos dicen que se tratan de las siglas que identifican al batallón. Pero sí, yo Sí. lo vi, es una esvástica y un palito más. Sí, exactamente. Muestran abiertamente las esvásticas. Y Putin se refería a este tipo de grupos, como el Batallón Azov, como Pravý Sector, estos grupos de extrema derecha, cuando habló de desnazificar Ucrania. Pero es muy importante aclararlo. Estos grupos son muy minoritarios, no tienen mayor peso. De hecho, cuando inició la guerra en 2014, muchos de estos grupos formaron su ala política, formaron partidos políticos. Y algunos partidos políticos formaron grupos paramilitares. O sea, hay una forma muy fácil de ver cuánto apoyo tienen, que es viendo las elecciones. En las elecciones de 2019, todos estos grupos, todos los partidos, aunámoslos a todos, a toda la derecha, ultranacionalismo, neonazismo, todo junto, metieron una sola banca en el Parlamento. Ahora tengo una pregunta, ¿no? Digamos, la OTAN, ¿presumía este conflicto o lo tenía como hipótesis de conflicto? Es una buena pregunta que pretendía la OTAN, ¿qué veía la OTAN? Porque es una duda que tiene todo el mundo. Sí, claro, pero la OTAN nunca prestó atención a este conflicto en 8 años. En 8 años que llevamos de guerra, desde 2014 hasta ahora, la OTAN nunca se metió, nunca se involucró, nunca dijo media palabra. Sí, en su momento distintos países condenaron la anexión o recuperación de la península de Crimea, pero nada se dijo muy poco sobre la guerra en sí. Los únicos que tuvieron participación activa fueron Alemania y Francia, además de Rusia y Ucrania, que formaban el grupo de Normandía, el grupo que llevó a la creación de los dos acuerdos de Minsk, de Minsk. en 2014 y 2015. Pero por fuera de eso, no hubo mayor involucramiento de la OTAN. Mira, ahí estamos viendo en pantalla algunas Mira, imágenes. ahí está Nahuel Nahuel Sosa, Sosa sí. te quiere preguntar, pero con los escudos, lo que vos hacías referencia recién, ¿no? De los neonazis. Nahuel. Sí, yo te quería preguntar, hablabas recién de estos grupos neonazis y de cómo se dan en el este, ¿no? Para hacer un poquito de historia de un personaje que es clave, que se llama Stepan Bandera. Stepan Que, Bandera. digo, si puedas comentar un poco más, porque lo que por lo menos uno puede visualizar es que en la Segunda Guerra Mundial, lo que este personaje ultranacionalista, que muchos lo toman como referencia, justamente del lado ruso se lo acusa de haber colaborado abiertamente con los nazis, más allá de que estuvo en un campo de concentración, de haber tenido una política pro-nazi, y de alguna manera es como un personaje que divide aguas, por decirlo de una manera, y me gustaba si podías comentar un poco más el rol que tuvo y el impacto que generó, o sea,
porque gran parte de las cosas que vemos son también las heridas no saldadas, no procesadas de la Segunda Guerra Mundial o la guerra patriótica, como le dicen los rusos. Sí, me parece muy interesante tu pregunta. Stepan Bandera fue uno de los líderes de la OUN, de la Organización de Nacionalistas Ucranianos, que se creó a mediados de los años 20 y que a partir de los 40, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, formaron su brazo armado que se llamó Ejército Insurgente Ucraniano, o UPA, por sus siglas en ucraniano. Y Stepan Bandera, uno de estos líderes, se alió al nazismo. Tenían esta idea de luchar en contra de la Unión Soviética, a favor de la independencia, y justo dio la casualidad que el ejército nazi estaba invadiendo, con lo cual con un enemigo en común se aliaron. Hasta ahí, digamos que podríamos defenderlo, podríamos decir, bueno, Stepan Bandera, el UPA, el ejército insurgente, lucharon por la libertad, por la independencia de su país y se aliaron con el nazismo por cuestiones circunstanciales. Estaría más o menos bien, sería debatible al menos, pero estaría más o menos bien que el Estado ucraniano los reivindique. El problema es que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el UPA tenía mucho poder, llevaron adelante matanzas sistemáticas contra civiles, judíos, rusos y polacos particularmente, y especialmente en el oeste de Ucrania, en la zona de Galicia. Y, por ejemplo, Roman Shukhevich, uno de los líderes del UPA, del ejército insurgente ucraniano, comandó una matanza contra cerca de 100.000 civiles polacos. Y él no solo salió con el nazismo, sino que formó parte de las SS. Que no es lo mismo aliarse que formar parte de un ejército. Y, por ejemplo, el año pasado se inauguró en el oeste de Ucrania un estadio que se llama Roman Shukhevich. Y esto no es propaganda rusa, esto no es el Kremlin difundiendo fake news. La FIFA, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, salió a criticar a Ucrania porque le ponían un estadio Roman Shukhevich. Cuando en 2004 le dieron un premio póstumo a Stepan Bandera, lo declararon héroe de Ucrania, no fue Rusia solamente el que salió a criticar, Polonia e Israel también. Bien. Y ahí yo te quería preguntar también, Ignacio, Rusia acusa a Zelensky de que no es legítimo porque él llegó con un golpe blando, lo que acá comúnmente llamamos como golpe blando, que en el 2014 en realidad Zelensky discute su legitimidad de origen porque dice, bueno, en realidad llegó porque hubo una revuelta o un proceso de desestabilización contra el gobierno anterior, que de alguna manera era un gobierno de mayor cercanía o más prorruso. ¿Cuál es tu mirada? Era al respecto? prorruso. Era prorruso, Sí, realmente. abiertamente. O sea, hubo un golpe blando, no hay una legitimidad. Después uno puede discutir que aunque haya un golpe blanco, eso no autoriza que Rusia tenga que meterse. De última sería la autodeterminación de los pueblos, pero mi pregunta es, ¿vos pensás que hubo un golpe blando en ese momento o no? En principio hay que aclarar algo, te estás olvidando de dos presidentes que hubo entre el, llamémosle golpe o revolución o como se quiera llamar, y Zelensky. Zelensky asume en 2019, no en 2014. Después de lo que Ucrania llama la Revolución de la Dignidad, esta serie de manifestaciones enormes que duraron más de 3 meses, de noviembre de 2013 a febrero de 2014, cae el gobierno de Viktor Yanukovych, este presidente muy cercano a Rusia, asume un presidente interino que se llama Alexander Turchinov, que fue presidente interino de febrero a mayo de 2014 y tuvo una política brutal. Realmente fue muy tonta la política de Turchinov, porque él llevó adelante el principio de la guerra y declaró de un día para el otro que todos los habitantes del este eran terroristas y atacó muy brutalmente el este. La mayor parte de los civiles que murieron en ese momento, durante el gobierno de Turchinov. Después asume Petro Poroshenko, el primer presidente, digamos, electo después de esta revolución, que era un empresario. Él es muy famoso por una gran empresa chocolatera, de las mayores empresas chocolateras del mundo, un hombre extraordinariamente rico y muy poderoso, que de hecho tiene su propio canal de televisión. Y Poroshenko perdió su reelección en 2019 con Zelensky. Digamos que fue una elección democrática, pero yo creo importante destacar que buena parte de la ciudadanía ucraniana no puede votar. Los que viven en Crimea... ¿Por qué no pueden votar? Porque los que viven en Crimea son para Ucrania ciudadanos ucranianos, pero no pueden votar porque la península de Crimea está bajo control ruso. Esto es bueno aclararlo porque viste, hay muchos mitos, se escriben muchas cosas, se dice mucho, pero no se conoce mucho tampoco. No, seguro. Y es una zona muy desconocida con muchos nombres raros. Ahora por supuesto. es conocida por un conflicto. Claro, pero... Ahora, Ignacio, perdóname. Sí. Cuando uno te escucha en todo el recorrido que estás haciendo, la pregunta a mí me surge es, ¿esta guerra cuándo empieza en realidad? Porque claro, uno dice, bueno, empieza cuando empieza el bombardeo. Evidentemente no. ¿Cuándo empieza? ¿Cuál es el punto de quiebre? Rusia dice, cuando Ucrania dice, nos vamos a meter dentro de la OTAN. La OTAN dice, Rusia es expansionista y en realidad va por Ucrania y después irá por otros sectores más. ¿Cuál es el momento en donde, de todo este proceso, que es bastante vertiginoso, digo, cuándo es el momento
en que hay un punto de quiebre y se llega a esta instancia? Bueno, partamos de la base de que hay dos guerras en una. Yo considero que la guerra que inició en 2014 en el Donbass, en una región oriental de Ucrania y extremadamente focalizada, una guerra que no llegaba a Kiev, sí llegó al principio a otras ciudades, pero era muy focalizada Esa en el guerra Donbass. era Ucrania con los países, con las regiones separatistas. Sí, y Agustín, con si mucho... querés sentarte tranquilo, andá a sentarte así, te relaxe. Estamos muy bien. Quedate parado, Estamos quedate muy parado bien, como vos gracias. quieras, ¿eh? Ah, bueno, como quieras. Como quieras. Como quieras. Esa guerra que inició en el 2014, yo considero que terminó el 24 de febrero pasado, porque en esa guerra podíamos debatir el involucramiento de Rusia. Rusia siempre negó ese involucramiento, pero oficialmente lo negó, pero todos sabemos que formó parte de esa guerra, que mandó armamento, que mandó soldados, que bajó directivas, porque sin el aporte de Rusia, esa guerra hubiera terminado en 2014. Y digo que la guerra que estamos viendo hoy es completamente distinta porque ya no hay debate. Está clarísimo, lo vemos todos, que Rusia participa de una guerra. Por eso creo que es otra guerra, completamente distinta, y la guerra del Donbass terminó el 24 de febrero pasado. Ahora, usted tengo una Ignacio, pregunta. A ver, uno vio sí. que cuando cae la Unión Soviética se empezó a reorganizar lo que era la ex-URSS, hablamos de la ex-Yugoslavia, la guerra de los Balcanes, la división de Checoslovaquia. Ahora, en esta zona, ¿cómo se fueron reorganizando? Porque uno ve que estaban más o menos con diferencias y muchos matices similares a lo que fueron los Balcanes. Sí, Con luchas intestinas, hay una suerte de etnia que se enfrenta entre sí. sí, es que la Unión Soviética siempre tuvo la lógica de primero reprimir los nacionalismos, Sí. porque si tenés un país, una federación tan grande, con tantas repúblicas distintas, con tantas etnias distintas, y querés mantenerlo, necesitas reprimir necesariamente los nacionalismos. mucha fuerza. Y con mucha fuerza. Pero otra cosa que hizo la Unión Soviética fue movilizar población. Digamos, que los armenios no estén todos juntos, que los kazajos no estén todos juntos, que los ucranianos no estén todos juntos, y además imponer el ruso como idioma, cosa que afecta al estilo de vida, al tipo de vida de cada república. Este presidente no habla ucraniano, habla ruso. Exactamente. Es que más o menos el 30% de la población de Ucrania habla ruso como idioma nativo, aunque el porcentaje de étnicamente rusos sea menor todavía. O sea, hay étnicamente ucranianos, como Zelensky, que habla ruso como idioma nativo. Pero decía que esta gran movilización de poblaciones estaba todo más o menos tranquilo durante la Unión Soviética, pero con los 80, con la llegada al poder de Gorbachev, con la glasnost, la perestroika, todos los cambios políticos, sociales, culturales, económicos que se dan en los 80, empiezan a resurgir los movimientos nacionalistas. Las primeras guerras al interior de la Unión Soviética, aún antes de que caiga la Unión Soviética, se dan más o menos para fines de los 80. El 88 en Nagorno-Karabaj, entre Armenia y Azerbaiyán, el 86, 87, si mal no recuerdo, en Georgia empieza, en Moldavia también por Transnistria, que dura del 88, si mal no recuerdo, hasta el 92. Son todas guerras que tienen más o menos que ver con lo mismo, con qué hacemos con las minorías étnicas, qué hacemos con los rusos que viven en Moldavia, qué hacemos con los abjasios que viven en Georgia, qué hacemos con toda esta población que es étnicamente distinta, que habla otro idioma, si lo que queremos es independizarnos y tener un solo idioma oficial. Claro. ¿Qué hacemos con los rusos que no hablan moldavo o rumano, es el mismo idioma? ¿Qué hacemos con ellos? Ignacio, te llevo de vuelta a Ucrania y quiero preguntarte por los ucranianos. La verdad que me ha pasado esta semana, siempre es difícil, lo decimos nosotros desde aquí 1000 veces, hacer una generalidad, O ¿no? entender, Una generalización claro. y decir, no, pero los ucranianos quieren tal cosa, los ucranianos piensan tal cosa, porque generalmente es muy injusto. Pero bueno, conociéndolos vos y habiendo tenido contacto también, imagino estos días también con personas allí en Ucrania, a mí me llamaba la atención esto de, bueno, mi hijo va a ir, se va a armar, va a colaborar con el ejército, porque tenemos que defender a Ucrania. Ese es el concepto que a mí me quedaba y me pregunté durante toda la semana si esto, es el sentir de la mayoría de los ucranianos, si no querían que esto pase, entiendo que no, porque nadie quiere una guerra, pero qué es lo que piensan respecto a esa zona independizada del este, la intervención de Rusia. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? La guerra a partir de 2014 marcó un quiebre definitivo en las relaciones entre Rusia y Ucrania. Dos países que además de ser vecinos tienen muchísimos lazos culturales, muchísimos lazos familiares. Son dos países como Argentina y Uruguay, Claro. salvo que ellos hablan dos idiomas distintos, pero son de la misma familia, la religión es muy similar, tienen conexiones por todos lados. Pero eso se quebró a partir de 2014. Porque Ucrania siempre consideró que la guerra del Donbass no era una guerra contra grupos insurgentes, rebeldes, terroristas, era una guerra contra Rusia, que Rusia participó activamente de la guerra, que Rusia ocupó
invadió y ocupó territorio ucraniano, el Donbass y la península de Crimea, con lo cual hubo un quiebre definitivo en las relaciones. ¿Eso fue lo que hizo crecer este sentimiento nacionalista que claro. nosotros percibimos Absolutamente. ahora? Sí, absolutamente. Porque de hecho de 44 millones, bueno, es lógico lo que vos decías, no podían escapar de muchísimos lugares, pues los puentes han sido destrozados, ¿no? Pero hasta el momento hubo 1 millón de personas que se fue, pero sabemos que hay muchos otros que también se sumaron a quedarse combatiendo. A mí me llama la atención, por ejemplo, que hubo una suerte de fracaso del servicio de inteligencia de Occidente. Porque esta invasión, si bien la anunció Biden y se equivocó por 3 días, pero los servicios de inteligencia no se imaginaron esta invasión. Yo creo que nadie se imaginó esta invasión, definitivamente no a este nivel. Digo por la inteligencia, ¿no? El servicio de inteligencia. La pregunta es, quizás lo sabían, ¿les interesaba? ¿Les importaba lo que iba a pasar en Ucrania? De hecho, hoy mismo la OTAN anunció que no iba a intervenir de ninguna forma, que no iba a bloquear el espacio aéreo de Ucrania. OTAN no se va a meter. Entonces pienso, quizás lo sabían, les importaba. Entonces, ¿para qué está la OTAN? ¿Para qué está la OTAN? Para protegerse a sí misma. Para que todos los miembros de la OTAN se protejan entre sí. O sea que la Guerra Fría sigue. De alguna forma la Guerra Fría sigue. Por eso el libro La Concuerdo. Nueva Guerra Fría de Te invitamos a Ignacio, sentarte te y vamos a seguir invitamos a que charlando. te sientes. Porque, bueno, Fernando Perdona. Borroni también nos va a hablar de este tema. Sí, bueno, después de lo que acaba de decir. Es muy difícil hablar de me voy esto. a casa. Bueno, no, es importante, Daniel Antonio, me parece que reflejar lo que está pasando con los medios de comunicación rusos en el mundo, ¿no? Me parece que hay como cierta legitimación de la censura. Una cosa comprensible, aunque dolorosa, comprensible, es que 2 países que están en guerra, sí, intenten unos a otros censurarse, intenten cerrar sus medios de comunicación. Ahora, que el mundo haya legitimado la censura a los medios rusos, claramente marcando posición. En la última pregunta que le hacían Ignacio, yo pensaba, a lo mejor la OTAN no le interesaba para la guerra. Ahora, la OTAN la para con el simple hecho de decir, Ucrania no entra a la OTAN. Creo que sí. Bueno, Creo que ese no es lo una- hace. sería un Entonces, avance. Le por lo menos. interesa la guerra. Puede ser, puede ser. Yo creo que más que la guerra, lo que le interesa a la OTAN es mantener su orgullo. Es, de alguna forma, yo sé que suena muy tonto visto desde acá, pero no el tanto, orgullo, no tanto, ¿eh? el orgullo de la OTAN y el orgullo de Rusia forman una parte muy importante de este conflicto. Porque para Rusia sabe perfectamente que Ucrania no se puede incorporar a la OTAN. Porque Olaf Scholz, en principio, se lo dijo abiertamente. Ucrania no se va a incorporar a la OTAN, no puede hacerlo. No cumple con los requisitos formales, no controla la totalidad de su territorio, está en guerra, es un país muy pobre, de los países más pobres de Europa, es un país altamente dependiente y es un país con índices altísimos de corrupción. Ucrania no tiene forma de incorporarse a la OTAN en el corto plazo. Ahora, ¿y por Bueno, qué le moja la oreja a Putin? La ¿Por qué OTAN? no lo hacen? ¿Por Porque qué le moja la Biden, oreja y dice, te provoco. ¿por qué Biden insistió tanto en las últimas semanas en las políticas de puertas abiertas de la OTAN? No le decimos que no en principio a nadie. Bueno, está bien, no le decimos que no en principio a nadie, pero hubiera bastado, al menos era ceder un poco a las demandas rusas, decir, Ucrania no se va a incorporar a la OTAN, como lo dijo abiertamente Olaf Scholz. Ahora, explicando todo esto y volvés a mencionar a Scholz, la verdad es que yo he escuchado también durante toda la semana que si Angela Merkel hubiera estado al frente en Alemania, esto no hubiera sucedido. Es probable. Bueno, esa iba a ser mi pregunta, porque siendo un conflicto de tantos años, tan complejo, uno se pregunta cómo es que, o Scholz o Merkel podrían haber modificado las cosas. ¿De qué manera? Angela Merkel tenía una relación muy cercana con Putin, se entendían muy bien, los dos compartieron muchos años en el poder. Angela Merkel asumió en 2005, si mal no recuerdo, y Putin asumió en el 2000. Más allá de los 4 años que tuvo que dejar el poder, que le delegó la presidencia a Dmitry Medvedev, una suerte de delfín, no mucho más que eso, un delegado que estuvo 4 años, Angela Merkel lo conocía a Putin, lo entendía y entendía de alguna forma sus demandas. Dialogaron mucho en los últimos años. Olaf Scholz es un canciller nuevo, que lleva muy poco tiempo en el poder, que claramente no conoce a Putin, que claramente no entiende del todo esta situación. Y además no solo él es un nuevo canciller, sino que su partido vuelve al poder después de muchos años. Entonces ni siquiera tiene la experiencia de Merkel. Bien. Bueno, le interrumpimos a Fer, volvemos No, con por tu tema, favor. dale. Bueno, hablábamos de esta censura legitimada. Recién veíamos en ámbito cómo
precisamente desde YouTube y desde las redes sociales se está censurando todo lo que tenga que ver con Rusia. El diario La Nación, guerra Rusia-Ucrania. Mientras las potencias lo bloquean, los medios estatales rusos aún pisan fuerte en América Latina. Básicamente que La Nación le está pidiendo a América Latina que censuren los medios rusos. Claro, obvio, No, digo, olvídate. pero esta es la lógica. ¿El motivo de la censura para qué? Porque quiero decir, si vos censurás una sola parte, evidentemente hay algo que esa parte quiere decir que vos necesitas que no se escuche. Y con esto no estoy diciendo que aquí hay inocentes y culpables de un lado o del otro. Digo, evidentemente, lo que se está construyendo en este momento, porque después lo leemos mucho en los libros, cuando hablamos del pensamiento único, de cómo se construye el pensamiento único, bueno, nosotros estamos siendo claros testigos de cómo se va construyendo el pensamiento único en el mundo, que es censurando a los medios rusos. Y desde algunos, hoy el diario de La Nación, casi me desmayo cuando lo leo, porque encontré que dijo que el gobierno de Estados Unidos iba por la oligarquía rusa. Lo que pasa Dije es La que- Nación usando la palabra oligarquía, casi me desmayo. Lo que pasa es pero que bueno. se está resumiendo todo a Boca River, a Claro, la unidad ahí argentina. está. Y es un Pero error. pero en este Reducir sentido, todo esto a eso es un error. En este sentido, por eso es interesante escucharlo a Ignacio, porque despliega un montón de elementos que cuando vos vivís en un mundo donde decidió ya posicionarse de un lado y censurar al otro, fíjense Clarín, piden sacar de la grilla de la televisión digital oficial a Canal Russia Today por la guerra en Ucrania. Bueno, lo hizo una diputada del PRO, Laura Rodríguez Machado. Sacar el canal ruso de la TDA. Sí. Igual siempre hablamos del Boca River, ¿no? Pero siempre del mismo lado están. ¿No? Sí, sí, Siempre sí. que está Claro. Estados Unidos. Siempre River. Digo, en días donde, bueno, hablamos del acuerdo con el fondo, de Exacto. los Estados Unidos. Siempre. Pero Y- fíjate la bajada. La señal está en el pack de TDA por Sí, un sí. acuerdo entre Cristina supuesto. Kirchner Claro, y Vladimir bueno, también, Putin. también. Siempre hay que meter algún nombre K. Pero es esto, censuran una parte, lo que marca Daniela, ¿no? Eso es un elemento a tener en cuenta, analizar, a preguntarse, entre otras cosas, por qué. Y uno más que le propongo ver, que de Infobae. Spotify, tampoco. ¿Pero por qué? No, ni música. Spotify cierra sus oficinas en Rusia y limita acceso a medios estatales. Bueno, el gigante de la música en streaming anunció que el miércoles cierra sus oficinas en Rusia. Entonces es el mundo del deporte, la FIFA que dice ustedes no juegan el Mundial ni que clasifiquen. El tenis, a los jugadores de tenis ustedes no juegan. Los relatos del dolor de toda guerra, claro está, de lo que le está pasando a los ucranianos. La censura a los medios rusos. La construcción de un pensamiento único que va construyendo un sentido, pero un sentido recortando y arrancando páginas del libro de historia y partes de esa historia. Insisto con esto, que me parece que es la idea, por lo menos principal, que yo quería aportar, que es cuando hablamos de cómo en la historia de la humanidad se ha construido un pensamiento único. Bueno, hoy lo estamos viviendo, ¿eh? Sería muy interesante que pasen los años y ver Ahora- cómo se contó esta guerra. Y se contó de un solo lado. Yo ahí pregunto, ¿no? Si además de tener como objetivo la censura, no tiene como un objetivo capaz menos explícito, menos evidente, que es generar algún tipo de tensión en la sociedad rusa. ¿En qué sentido digo esto? A partir de los 90, la sociedad rusa arranca un capitalismo a ultranza, se mete el consumismo más que el comunismo como un eje central. Entonces, esta idea permanente, de hecho hay McDonald's, Putin ha abrazado fuertemente al capitalismo a ultranza. Para lo que voy es, si no es una propia estrategia de Occidente, además de para censurar, para a su vez tensionar a la sociedad rusa en el sentido de, bueno, los consumos que vos podés tener en una lógica del capitalismo tradicional, te lo vamos limitando. No Sí, puedes tener está claro. Spotify, no puedes Tenemos tener que esto. cerrar, chicos. Sí. Cerremos. Hablamos de Dale. medios de comunicación a nivel local. Solo quiero decir esto. En la relación Vladimir Putin-Cristina Fernández de Kirchner, esta semana hubo un editorial diciendo que tenían pocos amigos y por eso algunas decisiones, como por ejemplo ir a una guerra, si Putin había sufrido en la infancia, y la comparación forzada con Cristina Fernández de Kirchner. No me gusta hablar de mis colegas, pero no puedo dejar de decirlo porque con esto tiene que ver la comunicación, lo que nos están contando a ese nivel. Ignacio, muchísimas gracias por haber Gracias, venido. Ha sido hemos un aprendido placer. muchísimo hoy. ¿eh? Gracias, ¿Tenemos una pausa? Sí, hacemos una pausa, pero al regreso vamos a estar hablando de lo que sucedió hoy en Ucrania. Gravísimo. Y estas son las imágenes. La explosión, un ataque a una central nuclear, la más importante de toda Europa. Atención, al regreso volvemos con este tema.